Y sin duda alguna, los romeritos forman parte ya de las tradicionales escenas navideñas. Es por eso que los productores se declararon listos para distribuirlos y engalanar nuestras mesas. El abasto de los tradicionales romeritos para esta temporada navideña está garantizado. Los productores de la Ciudad de México cubrirán con la cosecha de este 2016 el 70% de la demanda de las familias de la capital, lo que representa una producción de 3.500 toneladas del quelite, lo que convierte a la capital en el principal productor en el país de este platillo, y ya está disponible. Nos comentan que ya están listos y ya están en el mercado todas estas toneladas de este delicioso quelite que en la Ciudad de México, mejor conocido como romeritos. La funcionaria destacó que por los nutrientes que tiene la tierra en esta zona, los romeritos cultivados son únicos y los de mayor calidad en todo el mundo. La cosecha se realiza a mano cortando solo la parte más tierna de cada planta para garantizar un buen sabor y calidad. La delegación Tláhuac es la que realiza el mayor cultivo de esta planta para el mercado de la capital. Para poder abastecer la demanda de la Ciudad de México, tenemos aquí aproximadamente unas 2.000 hectáreas que destinamos para el romero de esta temporada de Navidad. Okay. ¿Cuántos productores son más o menos? Alrededor de 800, entre 800 y 900 productores. El valor de producción de romeritos en la zona rural de la ciudad es de 19.217.070 pesos, lo que beneficia alrededor de 580 productores de los pueblos de San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco y San Juan Ixtayopan en Tláhuac y de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.